Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza y me encuentro desarrollando ya funciones administrativas en un servicio COVID. Entonces, pues voy a compartir igual un poco de mi experiencia de lo que he ido observando y espero que sea de gran relevancia a aportarles algo a cada uno de ustedes. Pues bueno, vamos a iniciar por definir qué es una úlcera por presión. Una úlcera es una lesión en la piel y en los tejidos subyacentes como consecuencia de una compresión producida por una presión, por fricción o cizallamiento entre una protuberancia ósea o los tejidos que le envuelven contra una superficie externa, que generalmente esa superficie externa es el colchón de la cama. Estas presiones de las que hablamos se refieren en fuerza vertical, el peso del paciente, o puede ser una combinación entre una fuerza vertical y una horizontal, es denominada fuerza de cizallamiento. Esta, por ejemplo, es el peso del paciente más la elevación de la cabecera. También existe el mecanismo por fricción, sobre todo es aquella fuerza meramente vertical en la que la superficie de la piel del paciente está continuamente generando roce con las sábanas o el colchón de la cama propiamente. Esto sucede, por ejemplo, cuando movilizamos al paciente por arrastre. Otro de los factores que van a influir para que se lleve a cabo este mecanismo es el microclima del sitio generado por el material del colchón y por algunos aspectos de incontinencia que nuestro paciente pueda presentar. Entonces, se lleva a cabo una disminución de la circulación sanguínea, un proceso de isquemia que va a llevar a necrosis del tejido. Sobre todo, debemos tener muy clara que la prominencia ósea hace ese efecto de mayor presión, por lo que es importante que nosotros identifiquemos los sitios que van a ser puntos cardinales y más adelante se los voy a mencionar. Bueno, pero ¿cuál es la relevancia de la... Es importante que nosotros tengamos claro que es un problema de salud pública porque representa un evento adverso para el paciente. Él ingresa por una situación. Generalmente toma relevancia en cuidados intensivos porque son pacientes que tienen una alteración de la ventilación, tienen alteraciones metabólicas, nutricionales y generalmente ellos son sometidos a múltiples procesos pasivos, de los cuales a veces el paciente sale exitoso. Sin embargo, se va a casa con una úlcera por presión o es el motivo que está deteniendo su egreso hospitalario. Entonces, esto va a repercutir en la calidad de vida del paciente y de sus familiares. También es importante que tengamos presente que puede representar una implicación legal para los profesionales específicamente de enfermería y bueno, también artículos mencionan que las incidencias de úlcera por presión en unidades de cuidados intensivos continúa siendo elevada. También esto puede llevar a la muerte de nuestro paciente por una complicación en un proceso infeccioso y pues bueno, tener un desenlace no deseado. Voy a continuar, está tardando un poquito mi computadora en cambiar, pero bueno, les voy comentando que la diapositiva que sigue muestra los puntos en donde vamos a encontrar principalmente esas úlceras por presión. Esto, cuando el paciente está en decúbito dorsal, generalmente los puntos cardinales a los que nosotros ya tenemos que dirigir la búsqueda es en la región occipital, en la región de los omóplatos, en la región de los codos, en región sacra, región glútea y región calcánea principalmente. Actualmente con el paciente pronado también tenemos ya puntos específicos en los que se ha observado que están presentando mayor incidencia las úlceras por presión. Y en el caso del paciente pronado,
es en mejillas, en pabellones auriculares, ahí va, en mamas en el caso de las mujeres, genitales en el caso de los hombres, las rodillas y nuevamente los dedos de los pies. Entonces, esto es importante que nosotros ubiquemos porque nuestra valoración de enfermería en cuanto a la detección de úlceras por presión tendrá que ir dirigida a estos puntos que son de mayor incidencia. Bueno, tenemos también que conocer cómo se clasifican estas úlceras por presión. En la guía de práctica clínica del año 2015 menciona que se va a dividir en 6 categorías. La primera es cuando se presenta un eritema cutáneo que no palidece y la piel todavía se observa intacta. Esta puede acompañarse de dolor y de edema. Y aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de una zona glútea que se movilizó al paciente, pero el eritema ya no desapareció. Entonces aquí podemos nosotros considerar, lo más importante es la prevención, pero si nosotros ya ubicamos un eritema que no blanquea, que no palidece, es un gran signo de admiración para todos nosotros que este paciente ya está iniciando con un problema más severo y que es momento de todavía reforzar nuestras intervenciones para que no evolucione a una categoría mayor. La segunda categoría es la número 2, en la que ya se va a ver comprometida la dermis o epidermis y se va a ver con un aspecto de abrasión o flictena o cráter superficial, como aquí podemos observar en la imagen. Y muchas veces uno de los errores más comunes es que cuando hay una flictena todavía la categorizan como 1. Entonces, aquí en la guía de práctica clínica menciona que las que ya tienen flictena ya es una categoría 2. La categoría 3 ya hay una pérdida total del grosor de la piel y de tejido subcutáneo. Nuestra categoría número 4, ya hay una lesión de todo el grosor de la piel, pero también puede haber destrucción masiva o necrosis de músculo o de hueso. Nuestra categoría número 5, en este caso no es como tal mencionada como número 5, sino categoría no clasificable. Se refiere cuando hay una pérdida total del tejido, pero se observa como una escara propiamente porque tiene una característica seca, como una placa con una coloración amarillenta, verdosa, gris o café. Y finalmente, nuestra última clasificación es una sospecha de una lesión profunda. En esta categoría de lesión de sospecha profunda, también la piel se va a ver aparentemente íntegra, pero va a haber un cambio de la coloración. Se va a ver marmórea, se va a ver azulada o gris, y esto nos está siendo un indicador de que la piel se puede romper en cualquier momento y entonces será hasta ahí cuando nosotros podamos determinar de qué grado es la lesión o hasta qué capas ya afectó. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las últimas dos, todavía esa valoración de retirar en el primer caso la escara y en el segundo de que se rompa la piel para que nosotros podamos categorizar dentro de las 4 primeras. Entonces, continuamos con esta parte. Perdón, es que mi computadora está tardando un poco en cambiar, no sé si... Ok, ya. Vamos a iniciar con la parte de la prevención. Para esta presentación me gustaría comentar que me voy a enfocar más al manejo de la herida. Sin embargo, nosotras como enfermeras y enfermeros sabemos que el cuidado al paciente tiene que ser de manera integral. Tenemos que preocuparnos por lo ventilatorio, por lo nutricional, por lo metabólico, por lo infeccioso, por todos los demás factores que suman a la resolución del estado de salud de nuestro paciente. Sin embargo, en el caso específico de las úlceras por presión, tenemos que trabajar con medidas de reducción de la humedad y de la presión y también de la implementación de algunas acciones que voy a mencionar a continuación, como son la ropa de cama limpia y seca sin arrugas,
el cambio frecuente de pañal y que también este pañal sea usado exclusivamente cuando sea necesario y en la cantidad necesaria, porque muchas veces igual está demasiado pañal dentro de la unidad del paciente, ¿verdad? Del contacto que tiene y genera más humedad. También el empleo de la sonda urinaria solo en caso necesario. Se recomienda la aplicación de protectores cutáneos. La guía de práctica clínica menciona que puede ser el óxido de zinc o puede ser algunos ungüentos o incluso la vaselina, que son productos que están más al alcance de todos y de fácil acceso. Sin embargo, también ya hay productos más especializados, como es el caso de Proshil o Aldanex, que tienen dimeticona o tienen algunos componentes que van a ayudar a que haga una capa aislante para que la humedad no se aloje, sobre todo en las zonas de pliegues o que estén en contacto más con humedad. También dentro de los cuidados de prevención tenemos que realizar la limpieza de la piel con delicadeza. Se recomienda el uso de jabones neutros. Después del baño de nuestro paciente, de secar muy bien los pliegues y que lo hidratemos, también es importante que implementemos liberadores de presión y de cizallamiento. Para esto vamos a utilizar cojines, es lo ideal, es lo que menciona la guía de práctica clínica, que sean cojines. No menciona específicamente un material, sin embargo, sí hace mención que los dispositivos tipo dona están contraindicados, ya que incrementan la zona de isquemia y por lo tanto la herida se puede hacer más grande. También dentro de los dispositivos que recomienda la guía de práctica clínica son aquellos que están compuestos de poliuretano. Por ejemplo, aquí les muestro uno sin adhesivo y otro con adhesivo, que ya existen en el mercado, que se adaptan a las diferentes partes del cuerpo. Sin embargo, pues a veces no son a nivel institucional, pues no contamos con ellos, ¿verdad? Sin embargo, sí considero prudente voy a mencionar varios productos que si bien es cierto no los tenemos dentro de nuestro cuadro básico, en la actual pandemia, pues nadie descarta que alguno de nuestros seres queridos lo pueda requerir e incluso a veces hagamos una compra ya muy dirigida, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que conozcamos que existen, que conozcamos lo que podemos utilizar en un determinado momento. Entonces, dentro del posicionamiento de nuestros pacientes, debemos tener en cuenta el uso de las almohadas. Por ejemplo, cuando el paciente está en decúbito dorsal, podemos estar cambiando los cojines o las almohadas, aunque esté en decúbito dorsal, cambiar los puntos en los que está teniendo contacto la superficie del cuerpo del paciente para disminuir el riesgo. Por ejemplo, hace rato me ponían el ejemplo de una lesión que tenía un paciente con traumatismo cráneoencefálico que no se podía movilizar hacia los laterales. Entonces le comentábamos que una buena alternativa era colocar la almohada así como se observa en esta imagen, claro, con ayuda de los camilleros, ¿verdad? Y cuando el paciente está en decúbito lateral, también tenemos que proteger las prominencias óseas entre ambas rodillas. Para el caso específico del paciente pronado, también existen ahorita algunas guías que han salido dirigidas específicamente para este caso del paciente pronado, en donde recomienda que el baño se tiene que realizar en seco para disminuir la cantidad de humedad y las movilizaciones que se requieran. También menciona que si bien es cierto el paciente va a permanecer en decúbito prono por varias horas, es importante que movilicemos la cara del lado derecho y alternando hacia el lado izquierdo, así como miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, al realizar esos cambios posturales, nosotros estamos disminuyendo el riesgo de que el paciente presente úlceras por presión. En todo caso, el sitio que se verá más inmóvil va a ser el tórax del paciente,
porque al momento en el que nosotros elevamos la extremidad en posición de Sims, estamos favoreciendo que la presión de la cresta ilíaca disminuya. Entonces, es importante, sobre todo en las mujeres, que nosotros disminuyamos la presión a nivel de las mamas. Para lo que también la guía recomienda el uso de un cojín o de un dispositivo de agua que puede ser implementado de manera, no es un producto diseñado, nosotros lo podemos hacer con las bolsas de diálisis para disminuir la presión, en el caso de los hombres a nivel de la cadera, en el caso de las mujeres a nivel de tórax. También la guía menciona que podemos o se recomienda el uso de apósitos, puede ser hidrocoloide extradelgado o apósitos de poliuretano en los sitios en los que va a estar en mayor contacto los métodos de sujeción como la cánula, ¿de acuerdo? Y antes de colocar esos apósitos se recomienda que se aplique sobre la piel del paciente una capa de protector cutáneo, como es Cavilón o Sensicare, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunos. Bueno, en esa parte hablamos de prevención. Ahora vamos a iniciar con la parte de valoración y del tratamiento. Para lo que quiero mencionarles que en el año 2016 se llevó a cabo una reunión en Florencia, en donde se estableció a través de la Asociación Mundial para el Cuidado de las Heridas una guía de consenso de cómo se van a evaluar las heridas para su manejo, a lo que se publicó una herramienta o se dio a conocer una herramienta que se llama Triángulo de la Evaluación de las Heridas, en donde menciona que son 3 aspectos los que nosotros, una vez que ya aparece una herida, tenemos que observar. Y esos 3 aspectos son el hecho de la herida propiamente, la piel perilesional y los bordes de la herida, que ahorita voy a ir abordando cada uno de ellos. En el hecho de la herida, tenemos que observar el tipo de tejido, la cantidad del exudado y si hay datos de infección sistémica o local. Dentro de los tipos de tejido nos menciona esta guía que se recomienda que hagamos una referencia en porcentaje para que nosotros podamos decir el 30% del lecho de la herida, el 50%, y qué es lo esperado de encontrar, el tejido esperado para encontrar dentro del lecho de la herida son estos 4 tipos. El tejido necrótico, el tejido esfacelo, este tejido necrótico ya son células muertas, tejido desvascularizado, por lo que torna un color oscuro. El siguiente tejido es esfacelo, es tejido friable, se cae con facilidad o se puede retirar con facilidad. Es rico en fibrina, por eso su color es amarillento. Y en el caso de estos 2 tejidos, tanto el necrótico como el esfacelo, tenemos que saber que es tejido no viable para una herida, es tejido que tenemos que retirar. Lo esperado es encontrar tejido de granulación. Este es un tejido rico ya en queratinocitos, en vasos sanguíneos, por eso su color enrojecido. Y una vez que nosotros logramos este tejido de granulación, lo que tenemos es que preservarlo para que siga multiplicándose y logremos una reducción visual de la herida, un cambio de coloración y a ese tejido le vamos a denominar de epitelización. Ya es un tejido rico también en melanocitos porque comienza a tomar el color del resto de la piel. Entonces, lo que debemos de tener claro que cuando encontremos un tejido necrótico o un tejido desfacelo, tenemos que implementar medidas para retirar este tejido que están obstaculizando mi proceso de cicatrización. Dentro del siguiente aspecto, voy en el aspecto número 1 de la piel perilesional. Ahora hablaré acerca de los bordes de la herida. Los bordes propiamente se refiere al margencito, nada más a solo la orillita de esta herida. ¿Cómo va a estar? Si está demasiado húmedo, se le va a denominar que está macerado. Si está demasiado seco,
se denomina que está deshidratado. Si se ve en forma de túnel por dentro, se va a denominar cavitación. Si existen los bordes sobresalidos, se va a denominar que hay una sobreelevación. Esto es importante que nosotros lo valoremos, porque una herida, el mecanismo de curación o de sanación de una herida es que cierra de afuera para adentro. Entonces tenemos que cuidar que esos bordes de la herida estén lo más estables posibles para que la herida vaya teniendo una reducción más significativa. El tercer aspecto que tenemos que evaluar, nuevamente aparece la maceración. La maceración es un elemento que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que trabajar contra él, porque si no, como ya les mencionaba, el mecanismo de cómo va a ir reduciendo la herida, este exceso de humedad no nos va a dejar que nuestra herida cierre. También hay que ver si hay algún otro factor que esté irritando nuestra piel que no permita una cicatrización, o que la piel esté muy seca, o que esté generando un exceso de hiperkeratosis, o que esté recibiendo una presión más allá de lo esperado, que forme un tejido en forma de callosidad. Afortunadamente en las úlceras por presión no se da tanto este efecto de callosidad. O que la piel llegue a estar cuarteada, reseca, y a eso tenga un efecto de un eczema. Todas estas alteraciones de la piel perilesional tampoco son factores que ayuden a la cicatrización, por lo que aparte del hecho de la herida, nos vamos a tener que enfocar hacia la piel perilesional también. Bueno, también quiero mencionar que el proceso de cicatrización esperado menciona la bibliografía que puede ser hasta de 21 días. Es importante que nosotros identifiquemos cómo se va dando desde el proceso normal de cicatrización desde que se genera una herida. Cuando nosotros nos cortamos o una cirugía, es esperado que pasemos por estas etapas. Las primeras dos es la de hemostasia y la de inflamación, que en promedio duran 3 días hasta 5, en el cual va a formarse el tapón plaquetario, va a haber presencia de macrófagos, de neutrófilos, para que se cierre de primera intención la herida y se comience la siguiente etapa de proliferación, en la que ya va a generarse fibroblastos, células epiteliales, va a comenzar a haber una renovación de ese tejido dentro de la herida, para que finalmente de manera visual podamos ver que la herida se va haciendo más pequeña. Esa es la etapa de contracción, en donde ya hay fibroblastos y está recuperando la piel su característica más normal al resto de la piel del cuerpo. A eso se le denomina la remodelación, cuando la piel ya deja de ser más pálida, rosada, a convertirse al color del resto de la piel. ¿Por qué menciono esto? Porque tenemos que ubicar que en una herida crónica, en la etapa que se ve alterada es la de la inflamación. Se queda, se rezaga aquí en este proceso inflamatorio y no me deja proliferar, mucho menos que se contraiga mi herida, ¿verdad? Que se vea más chiquita. Entonces aquí hay un bloqueo que no me deja seguir. Entonces tengo que establecer mecanismos, igual hay heridas que van a tener una resolución fisiológica porque el proceso de cicatrización es fisiológico, ¿sí? Más adelante voy a mencionar algunos apósitos, pero el apósito solo va a ayudar a este proceso, no va a reemplazarlo, solo va a ayudar a que esto se dé. Entonces, dentro del tratamiento de las úlceras por presión, en las diferentes categorías, en la categoría 1, lo recomendable para todos los casos hay que liberar la presión y reducir la humedad. Para la categoría 1 nos sugiere la aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados y estar con cambios posturales esperando que no avance esa lesión y podamos tener una resolución. En la categoría 2, menciona en la guía de práctica clínica que se puede implementar una cura tradicional, que es solamente agua, jabón y movilizar a nuestro paciente.
En el caso de que contemos con algún apósito, podemos colocarlo como un hidrocoloide, por ejemplo. ¿Es válido que en una categoría 2 lo utilicemos? Sí. Pero si no tuviéramos un apósito extra con agua, jabón y la gasa tradicional que conocemos y la movilización, debe de tener una resolución. Sin embargo, ya en la categoría 3 se comienza a complicar, porque aquí ya difícilmente vamos a lograr una resolución solamente con agua y jabón. Vamos a requerir implementar algún otro apósito para que nuestra herida pueda comenzar a cerrar con una mayor velocidad. Y pues la categoría 4 va a requerir, o también menciona que se pueden utilizar terapia húmeda, pero generalmente igual van a requerir alguna terapia adyuvante. Entonces, dentro de la categoría 3 y 4, cuando ya nos enfrentamos a una herida de esta complejidad, viene la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué le hago? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con la limpieza gentil con solución salina o agua destilada. También nos recomienda utilizar jabón pH neutro, aplicando los principios de asepsia, evitando friccionar de manera que generemos sangrado. La herida va a comenzar a producir tejido nuevo. Por eso es importante que nosotros identifiquemos qué tejido sí es bueno y cuál, bueno, lo esperado y cuál no, cuál nos puede obstaculizar. Entonces, por ejemplo, en esta imagen nosotros tendríamos que hacer quizá una estrategia más dirigida al esfacelo, pero donde ya hay tejido de granulación, ese tejido tenemos también que cuidarlo. Vamos a utilizar una jeringa de 20 mililitros con un catéter venoso periférico únicamente con la parte plástica para que podamos instilar con mayor presión el agua. Y dice que la zona debe excederse a 1 centímetro de los bordes de la herida. En úlceras por presión grado 3 y 4, solamente en estos estadios se recomienda el uso de algún antiséptico y que este antiséptico, menciona la guía de práctica clínica, que no sea isodine, porque el yodo resulta ser muy tóxico para el tejido nuevo que se está generando. Entonces, lejos de ser algo bueno, el isodine está contraindicado para la higiene de las heridas. Ahorita más adelante les voy a mencionar algunos antisépticos que pueden ser una muy buena opción. También dice que el tratamiento deberá ser evaluado de acuerdo a las características de la herida. Y ahí es donde viene la gran interrogante, ¿verdad? Híjole, ¿qué le hago? ¿Qué le pongo? ¿Cómo lo manejo? Bueno, aquí voy a entrar en mencionar algunos apósitos. Y siempre que se habla de marcas comerciales es importante mencionar que no se tiene ningún conflicto de intereses, que no recibo ninguna gratificación por mencionar alguna marca en específico, solamente es para fines académicos y en beneficio de nuestros pacientes. Entonces, viene la parte de la terapia húmeda, que en 1962 el doctor Winter mostró los beneficios que tuvo la utilización de medios húmedos, ya que esto, él mencionó que aumenta la autólisis, aumenta el propio proceso de desbridamiento autolítico, disminuye la probabilidad de infección y reduce el traumatismo sobre la herida, disminuyendo el dolor. El principio fundamental de la terapia húmeda es crear un equilibrio en la humedad dentro del lecho de la herida, la piel perilesional y los bordes de la herida. Entonces, es la manera más práctica de comprender este principio de la terapia es que si la herida está muy mojada, hay que secarla. Y si la herida está muy seca, hay que mojarla. ¿Sí? Por ejemplo, en un grado no clasificable, habla que su característica es que tiene una capa seca de color amarillo, de color grisáceo. Entonces, ahí tenemos que, como está seca la escara, hay que mojarla. Y bueno, ¿cómo la vamos a mojar, verdad? Vienen los apósitos. Existen los hidrogeles. Estos les van a donar agua al lecho de la herida. Vienen en diferentes presentaciones.
Pueden ser en un tubo, pueden ser en un aplicador de forma que podamos aplicar en zonas cavitadas o tunelizadas, o puede ser el apósito, así como lo observamos, como en lienzo, para adherirlo directamente al lecho de la herida. Para fines de manejo de la herida se va a denominar el apósito que entra en contacto con el lecho de la herida como apósito primario. El apósito que sostiene al apósito primario se le va a denominar apósito secundario. Puede ser un apósito transparente, puede ser únicamente, a lo mejor incluso una gasa con algún otro material adhesivo, ¿sale? Entonces, para fines de esta plática, y así se maneja, el que queda en el lecho de la herida, apósito primario, y el que sostiene el apósito primario es el secundario. También existen los hidrocoloides. Estos son apósitos compuestos por carboximetilcelulosa, gelatina y pectina. Este apósito se hidrata formando un gel que facilita el desbridamiento autolítico y mantiene la humedad. ¿Cuáles son las situaciones con el apósito hidrocoloide? Es bastante efectivo, pero hay que estarlo vigilando porque es un apósito que no controla la humedad. Entonces, si nosotros, dice el fabricante que puede durar hasta 7 días, dependiendo del grado de exudado que tenga mi herida. Sin embargo, si yo lo dejo colocado y no estoy valorando qué tan saturado está mi apósito, lejos de ayudar a mejorar, es un apósito que tiende a generar maceración en los bordes de la herida. No tiene tanto control de la humedad. Entonces, sí es importante que la persona que coloca el apósito le dé seguimiento en las 24, en las 48, 72 horas posteriores para que determine. Generalmente, en mi experiencia, dura 72 horas y hay que realizar el cambio, porque de lo contrario genera mucha maceración en los bordes. El siguiente apósito son las espumas o los foams. Estas están recomendados para heridas con mayor exudado y también estas son las que se utilizan de manera preventiva. Pueden o no tener un borde adhesivo y también estos pueden o no acompañarse de plata. Entonces, por ejemplo, una herida de tercer o de cuarta estadio puede utilizarse bastante bien un apósito de este tipo. Por ejemplo, este es de Coloplast y es un apósito con un alto grado de absorbencia y además le está agregando un efecto antimicrobiano a la herida. Es importante igual mencionar que todos los apósitos que contienen plata están recomendados utilizarse máximo 14 días para evitar un efecto de resistencia bacteriana. También dentro de estas espumas o foams debemos de saber que existen diferentes formas y tamaños. Por ejemplo, de la casa comercial de Smith & Nephew tiene 2 tamaños, generalmente uno para hombres y otro para mujeres para la región sacra. Está el que está diseñado para talones o para codos, o está este otro en forma como de una florecita que puede utilizarse para rodillas, por ejemplo, ahorita para el paciente pronado o para codos también. Y existe también de la línea de Combatec, los Aquacel Foam. Estos pueden, igual o no, como ya les mencionaba, contener plata y pueden ser utilizados desde un grado 1 hasta un grado 4. Incluso a veces se llegan a utilizar como apósitos secundarios. Cuando, por ejemplo, Smith no tiene con plata, podemos utilizar una hidrofibra que les voy a mencionar más adelante y fijarlo con un foam. Luego siguen los alginatos de calcio. Estas son fibras derivadas de las algas de color marrón y estos igual generan un gel que cuando entran en contacto inicia un intercambio de calcio por sodio. Los alginatos son un poco económicos comparado con otros apósitos como las espumas. Por ejemplo, estaban 5 apósitos por 3,000 pesos más o menos es lo que cuestan.
Y aquí, por ejemplo, el alginato cuesta 150 pesos, por ejemplo, hasta 200 pesos de 10 por 10. Entonces, realmente el costo-beneficio sí se tiene que evaluar. Aparentemente, también aprovecho para mencionar, a pesar de que sé que no están al alcance de todos y que aparentemente puede ser una inversión bastante alta, hay estudios que demuestran que los costos son similares en el uso de la terapia tradicional contra la terapia húmeda. Entonces, pues bueno. Otra característica de los alginatos es que pueden ser en mecha o pueden ser igual en superficie de 10 por 10. Ahora, este otro apósito es un apósito de carboximetilcelulosa, es de la casa comercial Combatex, se llama Aquacel AG Extra. Este apósito en lo personal me gusta mucho porque por su tecnología fija el exudado de donde lo absorbe, no permite que pase a otro sitio del apósito. Entonces, este apósito se ha caracterizado por brindar un buen control en la secreción de los bordes de la herida y la piel perilesional. Entonces, si por ejemplo, tiene un tamaño de 5 por 6, aquí se marca en el apósito el mismo contorno de la herida de 5 por 6 y no permite el apósito que rebase a otras áreas del apósito. Esto es por su sistema de fijación de fibras. Entonces, en lo personal me gusta mucho. Hay sin plata y hay con plata. Entonces, en heridas complicadas que tienen datos francos de infección, podemos utilizar este apósito. Permite entrar bien hacia cavitaciones o tunelizaciones. Permite que entre muy bien y que lo podamos fijar. Y dura hasta 7 días con resultados muy buenos. Otro de los apósitos que me preguntan con frecuencia es acerca del uso de la miel. La miel está científicamente probada que sí tiene un beneficio porque genera un desbridamiento de tipo osmótico. Sin embargo, a nivel comercial, el único que está patentado es esta marca que les estoy presentando y es de una especie de Nueva Zelanda. Entonces, igual hay quien se aventura a utilizar miel de alguna comunidad que tengan la certeza que está limpia, sí hay empíricamente resultados positivos. Científicamente este es el único producto que está. Y bueno, ya prácticamente para acabarlo de los apósitos, vienen los apósitos superabsorbentes. Estos realmente son nuevos, son a base de polímeros superabsorbentes, están indicados para heridas con abundante exudado y menciona que no se deben de utilizar en datos con infección franca, no son tan usados todavía, son algo relativamente nuevos en el mercado. Y lo que tenemos en nuestros servicios con mayor frecuencia son gasas no adherentes o interfaces de contacto, como el Yelonet, por ejemplo. Esta su única función es que la gasa no se adhiera al lecho de la herida. Si no es como tan benéfico su uso en una úlcera por presión grado 3 o 4. Sin embargo, dice que son buenos recursos cuando se cuenta con un recurso limitado, pero está enfocado más a una úlcera por presión grado 2 o incluso, pues sí, un grado 2. Bueno, finalmente viene la terapia adyuvante que mencionamos que la guía de práctica clínica la menciona para los estadios 4. Esta se basa en la terapia de presión negativa, en la cual puede o no estarse instilando un antiséptico, que hay una tecnología igual de sistema VAC, Veraflow, que está instilando a la herida antiséptico y está generando una succión negativa con el fin de reducir el exudado y de que prolifere tejido de granulación en nuestro sitio de la herida. Finalmente, sistema VAC, los apósitos que les mencioné, ayudan a desbridar, ayudan a que se genere mayor tejido de granulación. Pero una vez que ya tenemos un tejido de granulación dentro de nuestro lecho de la herida,
lo que sigue es favorecer el tejido de epitelización. Y para ello tenemos, ya no es tanto con apósitos, algunos ungüentos como quitosel, como itadermol, recoverol, que esto ya únicamente nos va a ayudar a que este tejido se incremente y se logre la epitelización de nuestra herida. Dentro de los antisépticos recomendados se encuentra el estericide, se encuentra microdacin, pero uno de los que ha tenido en los últimos tiempos un gran beneficio es el Prontosan. Esta solución antiséptica se deja en contacto con el lecho de la herida durante 15 minutos y favorece, reduce bastante el tejido necrótico, el tejido esfacelar, y favorece un desbridamiento. Entonces, bastante recomendable Prontosan. Y bueno, también dentro de los puntos que tenemos que hacer hincapié es que pues la capacitación acerca de estos temas, ustedes lo acaban de ver, es bastante amplio. Ahorita mi objetivo es que ustedes conozcan acerca de las úlceras, de las implicaciones que tiene y motivarlos igual a que ustedes quizá tomen un diplomado o se informen un poco más a fondo de cada una de las diferentes posibilidades que tenemos. Porque si bien es cierto que hago mucho este hincapié en que no tenemos todos, a veces los que llegamos a tener no los utilizamos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque estamos retirando los apósitos antes de tiempo, porque a veces yo hago la curación y el día de mañana que regreso a mi turno, ya veo que retiraron el apósito y preguntas por qué, y a veces te dicen por qué se veía feo, ¿no? Entonces el desconocimiento y la falta de comunicación está alterando darle continuidad a este tipo de cuidados. También dentro de lo que se ha observado es que no hay registro de la detección y de la evolución de las úlceras por presión. Actualmente igual la Comisión Permanente de Enfermería ya ha establecido dentro de sus estrategias la implementación de las clínicas de heridas. Sin embargo, todavía no es una realidad en todas las unidades hospitalarias, ¿verdad? Entonces, quien inicia la curación de una úlcera, también es esa la persona que tiene que darle el seguimiento y que establecer una comunicación con el equipo de enfermería de los diferentes turnos para que la resolución y la continuidad del tratamiento sea exitoso. Entonces, en conclusión, pues el tratamiento de las úlceras por presión debe de tener una visión integral que involucre los cuidados generales del paciente como los locales de la lesión. Y sobre todo debemos de tener muy claro que es mejor prevenir que curar. Y bueno, también los ojos no podrán ver lo que la mente no conoce. La actualización y la educación continua son parte de nuestra responsabilidad como profesionales de la salud. Gracias por estar aquí. Les dejo la bibliografía de la guía de práctica clínica, otro libro que consulté y en específico 2 artículos del manejo de lesiones por presión específica en cuidados intensivos, ahorita específico para pacientes COVID, parte 1 y parte 2. Bueno, por mi parte sería todo. Les deseo que ya tengan una muy buena tarde-noche. Muchas gracias y no sé si hay alguna duda o comentario. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, señorita Esther. Todo muy bonito y muy claro. Muchas gracias, Esther. Gracias a todos por su participación. No sé si vamos a abrir un espacio para preguntas, para dudas, para comentarios. Les agradecería si tienen alguna duda, algún comentario. Es el momento de generar su pregunta, algún cuestionamiento, alguna aportación. Bueno, todo muy claro. Hola, buenas tardes. Yo soy Aurora, soy enfermera, trabajo aquí en Cardel. En alguna ocasión me ha tocado hacer curaciones con miel y es muy efectiva. La miel tiene una enzima que al entrar con la piel no permite que haya infección y por todos los nutrientes que tiene es muy, muy saludable para el paciente, aunque sea diabético.
lo tengo como experiencia con mi papá. Mi papá fue diabético, mi papá consumía miel, claro, una cucharada nada más, con limón, y cicatrizaba muy bien. No usábamos miel para la herida. A mi mamá, el médico en aquellos años, le hablo hace más de 30 años, la enseñó a curar a mi papá. Y ella utilizaba éter. En la actualidad, el éter ya no se utiliza. Y el doctor le decía a mi mamá, yo era un poco más chica, y nosotros nos gustaba entrar ahí con él. Entonces, él le decía a mi mamá que en el caso de los diabéticos hay muchas bacterias y que el éter actuaba como un estabilizador de las bacterias y no permitía que se propagaran, y aparte la persona que estaba haciendo la curación pues no se infectaba si tenía alguna herida o algo, porque mi mamá lo curaba así a mano, sin guantes, sin nada. Gracias. Sí, referente a la parte del uso de la miel, les mencionaba que sí se utiliza directamente en el lecho de la herida, pero científicamente solo es el producto que les proyecté, el que está avalado. Muchas veces utilizan la miel que nosotros consumimos directamente al lecho de la herida. Y hay algunos reportes que dicen que también tienen una resolución exitosa. Sin embargo, como no está controlada en cuanto a su contenido microbiano, no hay la certeza que sea segura para utilizarla, ¿sí? Entonces, muchas gracias por su aportación. No sé, ¿algún otro comentario? ¿Duda? Esther por aquí está escribiendo. Armando Gutiérrez dice que él es de Chiapas. Armando Gutiérrez, bienvenido. Dice que en su hospital no se utilizan los apósitos que ha usted mencionado. Ok, sí. Si bien es cierto, la mayoría de los que mencioné no están dentro de nuestro ámbito hospitalario, generalmente el apósito hidrocoloide es el que sí está al alcance de la mayoría. Entonces, es el que ha tenido muy buenos resultados en la experiencia igual que tengo en el hospital. Es el que más utilizamos, es el que económicamente es más accesible igual. De hecho, a nosotros sí nos lo proporcionan dentro del instituto, pero el recomendable es el hidrocoloide extra delgado. Entonces, en el caso de que pues no cuente ni con un apósito hidrocoloide, se tendrá que regresar a la terapia tradicional, a la terapia de la gasa que todos conocemos, gasa de algodón absorbente, y si llegaran a tener una interfaz de contacto, Yelonet sería lo que podría agregar al lecho de la herida, y pues también puede ser el uso de algún ungüento como Quitosel Q, por ejemplo, para una herida infectada, ir complementando con lo que sí puedan adquirir. Finalmente, a veces también no debemos, pero los familiares a veces sí nos llegan a preguntar, ¿qué le puedo poner? ¿Qué le puedo traer? Entonces, en esa parte sí podemos, es más de una estrategia la que nosotros podemos implementar, podemos realizar la curación por el camino A, por el camino B o por el camino C, no hay como una estrategia nada más, ¿sí? Tenemos que valorar bien la herida y pues, los recursos con los que contemos en ese momento. Ah, ok, excelente. Oiga, pero si bien comentó también que cuando están entubados en prono, había que cubrir la cara. Ahí también se le puede colocar ese tipo de gasa o ese tipo de ungüento. No, para ahí en la parte de la protección, pues lo recomendable es que sí fuera un apósito hidrocoloide extra delgado, pero en el caso de que no lo hubiera, pues por lo menos estar lubricando la piel y estar haciendo la rotación de la cara. Sí, porque ok, excelente. a veces también Gracias. podemos colocar la gasa de algodón para reducir la fricción.
Nada más es importante, igual que esa gasa, como a veces sí se llega a saturar de saliva o algo, se esté cambiando para que no esté lacerando también. Acuérdese, no es tanto, cuando nosotros tenemos una arruga en la sábana, en un largo periodo de tiempo comienza a generar una alteración. Entonces, igual la movilización tiene que estar coordinada con alguna implementación de cualquier apósito, ¿sí? No sustituye, el apósito no sustituye la movilización del paciente. Sí, claro, desde luego. Muy Muchas bien. gracias. ¿Alguna otra duda? Buenas tardes, Esther. Tarde. Felicidades. Muy interesante la plática, la sesión, sobre todo ahora que estamos como jefes de piso, ¿no? Es importante porque nosotros le damos seguimiento y continuidad a ese tipo de eventos que se presentan y podemos prevenir también. Muchas felicidades y yo sí estoy interesada, quisiera saber, ¿en línea hay algún diplomado o lo recomendable sería ahora sí que en vivo, ¿no? En lo que es lo práctico para ir tomando habilidad, tener el conocimiento y también poder ir capacitando y reorientando a los compañeros. No sé qué me sugieres tú. No, muchas gracias, Lady. Sí, comento igual en mi experiencia que he tenido en estos últimos 3 meses en área COVID. De lo que más me he encontrado es la omisión en la propia rotación de la cara y de extremidades de cada 2 horas, aún en el paciente pronado. Es algo que hay que estar haciendo hincapié en la capacitación continua, que sí se puede realizar, que se debe realizar. Y con respecto al diplomado, recomiendo ampliamente la AMCICHAC, se llama, es la Asociación para el Cuidado y la Cicatrización Integral de Heridas. Ellos realizan un diplomado en línea con una duración de 5 meses y tienen profesores muy capacitados, pero la mayoría de ellos aterrizan en el uso de toda la tecnología que yo les acabo de mencionar. Y sí, bien es cierto, todavía esa parte económica y quizá de gestión, todavía tenemos un largo camino por trabajar, porque sí les mencionaba que hay estudios que comprueban que el costo-beneficio comparado terapia húmeda contra tradicional es muy similar, ¿sí? Entonces, igual quizás esa parte de investigación de demostrar en la parte de la gestión para que podamos tener más productos para el cuidado de nuestros pacientes. Muchas gracias y nuevamente felicidades. Gracias. Felicidades, Esthercita. Gracias. Muy interesante tu plática y sobre todo actualizada. Sí, algo que yo sí quiero intervenir es que no se nos debe de olvidar que es mejor la prevención a que ya se presente un evento adverso. Ustedes saben que hoy en día ya es más factible que con todas las herramientas que tenemos al alcance y sobre todo las redes sociales, sabemos que la mentalidad del paciente está cambiando porque se está actualizando también él y que en cualquier momento sepa, ¿sí?, que estamos provocándole un evento adverso, es condicionado a una demanda legal. Y entonces tenemos que modificar, ¿sí?, nuestras conductas como enfermeros en favor a la prevención, ¿sí?, más que en los tratamientos. Es ideal tener todos esta tecnología de la que estás hablando para poder curar a aquellos que en algún momento misionamos el cuidado. Pero lo ideal sería enfocarnos en la prevención, ¿no? Tener esta cultura de la prevención que nos está fallando en el gremio de enfermería. Dejamos de hacer muchas actividades y sobre todo que sabemos que no cubrimos una necesidad que es inminente en el paciente, que es la movilización continua, ¿sí? Porque sabemos que hay un cambio de presiones en los tejidos y que esto muchas veces pues, hace que se presente este tipo de lesiones. Muchas felicidades, Esther, de verdad que es un gusto tenerte con nosotros en la asociación, darnos este tipo de sesiones y sobre todo actualizarnos, ¿no? Que muchas veces en el panorama que nos presentan las instituciones es muy pobre en los recursos, en los bienes terapéuticos que manejamos, ¿no? Y qué mejor conocer a fondo lo que podemos en un momento dado, como dice Lady, gestionar para poder darle cuidado de excelencia a esos pacientes.
Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Comentario? Bueno, si no hay dudas ni comentarios, no sé si pueden por ahí visualizar la pantalla. Bueno, si no tienen ninguna duda ni comentario, agradecemos la presencia. Agradecemos la presencia de todos ustedes y les recordamos sobre nuestra campaña de asociación a ABETIAC. Les haremos llegar a través de su correo, además de la constancia que acredita su participación en esta sesión académica, los requisitos para la afiliación a esta Asociación Veracruzana de Enfermeras en Terapia Intensiva. Y bueno, haciéndoles también mención de que la constancia que corresponde a esta sesión será enviada en los días próximos en el correo, a través del correo electrónico que proporcionaron durante su registro. Y bueno, Esther, la Asociación Veracruzana de Enfermeras en Terapia Intensiva, que es filial de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, le otorga la presente constancia a Guerrero Castañeda Esther por su participación como ponente en la sesión Actualidades en la prevención, diagnóstico y tratamiento de lesiones por presión en el paciente en estado crítico, en modalidad virtual con fecha del día 27 de marzo del presente año. Firma doctora Claudia Beatriz Enríquez Hernández, directora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, licenciado en Enfermería Arturo Morán González, a cargo de la tesorería, protesorería de la asociación y actualmente vicepresidente de ABETIAC, y un servidor, José María Domínguez Ruiz, presidente de ABETIAC. Y muchas gracias, Esther, por tu participación, excelente ponencia y muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Un abrazo muy fuerte hasta Veracruz, a Tabasco, a todos los estados que nos acompañaron. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Si no tienen si no tienen alguna aportación, algún comentario, agradecemos su participación. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Aurora. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós, ¿qué pasó? Adiós, Anita. Cuídate. Gracias por participar. Cuídate mucho. Gracias. Bye. Cuídate, bye.